Creatividad, innovación y futuros. Son tus tres conceptos. Conceptos nada sencillos, conceptos que de pronto, si tenemos 3, 4 personas en la habitación, puede haber 3, 4 definiciones distintas. Para ti, ¿qué es la creatividad? Es la esencia del todo. Es el inicio, la conexión. Es una chispa, viene del arte. Tú y yo nacimos creativos. No hay una definición científica consensuada en todo el planeta, pero lo hemos sentido. El mismo simple hecho de que tú estés vivo aquí fue un acto creativo de un padre y una madre que unieron sus energías y crearon esto. La creación es fascinante. Voy a dar una charla de creatividad en este congreso referencia que me parece interesante que ocurre en Chihuahua. Y en mi primer slide utilizo algo que yo no estoy tan de acuerdo, pero lo voy a utilizar. Hay una frase de la Biblia que dice: al inicio solo era el verbo. Okay. Si lo analizas de fondo, yo no soy religioso. Sin embargo, considero que puede haber algo encima de nosotros que no lo entendemos, que probablemente no sea Dios o sea otra cosa. Pero si al inicio solamente había verbo, significa que solamente había una capacidad de expresión, y la capacidad de expresión fue creada para transmitir ideas. Al inicio solo había una idea. Lo que haces con esa idea, tu capacidad de conectar esa idea con alguna otra, te convierte en creativo. Y a partir de esa fuerza de creación brutal que tú concibes al momento del verbo y la creación, puedes crear todo lo que vivimos alrededor. Creo que la creatividad es el inicio, es ese Big Bang, ese choque que puedes recrear en un laboratorio cuando pones 2 átomos chocando entre sí, o puedes conectar a 2 personas en una charla de café o en un podcast. La creatividad existe como una fuerza de creación, pero también de destrucción. Por lo tanto, tomarla muy en serio, y cosa que no hemos hecho en la humanidad a lo largo del tiempo. La palabra creatividad se incluyó apenas en el diccionario de la Real Academia en 1984, si no me equivoco, o 86, uno de esos 2 años. O sea, tenemos menos de 30 años, no, un poquito más de 30 años, lidiando o entendiendo qué es la creatividad. Es muy nueva. Sí. Por lo tanto, creo que recién estamos explorándola, recién estamos tratando de sentirla, ponerla en palabras, ponerla en práctica. No me atrevería a definirla. Creo que definirla ahora puede ser una aproximación muy corta respecto a lo que puede ser en 100 años. Sin embargo, nos toca a nosotros decir: hey, hay que tomar en serio la creatividad. Siendo tú una persona que se define como un creativo, ¿no? O sea, tú profesionalmente eres un creativo. Y volvemos un poco al inicio, ¿no? La creatividad es un término demasiado complejo y demasiado difícil de entender. Cómo luchar con ese síndrome del impostor, cómo luchar con de pronto esas ideas o esos ataques mentales que pueden llegar a autocuestionarse, ¿no? 100%. Creo que dejé de ser solo creativo y estoy aprendiendo a ser creador. Es un concepto mucho más amplio. En nuestro terreno, en el de las ideas, en el de marketing, en el de comunicación o publicidad, creativo tiene, la verdad, un territorio muy pequeño. Inclusive es hasta despectivo en el mundo de la publicidad. El de creativo, ¿no? Cuando la creatividad es un concepto que en verdad todos están ahí. O sea, no hay nadie que se salve que esté en esas industrias creativas. Claro. Pero como te mencionaba, apenas estamos profesionalizando o entendiendo qué es la creatividad. Mi paso para evitarme esa pregunta, ese problema de seré suficiente, es entenderme como creador. Y como creador, tú y yo no podemos estar manufacturados en la misma industria. Tenemos estilos distintos, sentimos las cosas distintas. Sin embargo, si hay una disciplina, si hay algo que coincide entre nosotros. La curiosidad es una de ellas. El orden de las ideas es otra. ¿Qué ideas exploramos y qué ideas no? ¿Qué decidimos caernos y levantarnos? ¿Qué nos queda tirado y no volvemos a levantarnos nunca más de eso? Todo eso va forjándote un estilo y un carácter a ti, un sello, una firma. Y como creador no hay dos iguales. Así como un código genético, como tu dedo que no es repetible. Yo la única manera de poder levantarme de ese impostor es creyéndome que soy creador. Y cuando eres creador y como haciendo la referencia bíblica de que al inicio solo era la lengua, al inicio solo había un creador. Y de ahí creó todo esto, ¿no? Tú puedes ser ese creador. Yo me siento como ese creador hoy. Y puedo incursionar en la publicidad y mañana hacer una pintura en la calle y pasado escribir un poema y mañana un pastel. Estás creando.
Y creo que un error grande de nuestra sociedad es que le dedicamos mucha pasión y tiempo y recursos a producir, replicar, industrializar, inclusive industrializar la creatividad. Y de eso no va. Tienes que individualizar la creación para luego compartir ese valor. Y por eso son reglas distintas que no nos han enseñado en la escuela y que nos toca escribir a ti y a mí.